Buenas, buenas, saludos desde OKS Campiña a todos nuestros hermanos y amigos. El día de hoy aquí grabando el podcast 135, 136, 135 creo, y tengo aquí a un invitadazo. De hecho, se apellida Insunza, Roy Insunza. Gracias por la invitación, Miguel. Bienvenido, Roy. Muchas gracias. Bienvenido. Antes del podcast, antes de empezar, tras bambalinas, estábamos platicando que en un descuido somos hasta parientes, ¿no? Puede ser. Sí, es muy probable. Porque ya ves que dicen que los Insulzas llegaron, que eran como 5 hermanos. Sí, llegaron, somos como la cuarta generación después de esos 5 hermanos que llegaron. Y creo que dos de ellos se quedaron por el rumbo de Guamuchil, Sí, Mochis, otro se vino acá a Mocorito ahí, Nabolato, sí. ajá, y otro se fue más al norte, ¿no? Entonces, pues sí, sí, de esos 5 hermanos ahí ¿Tú ya eres nos de los de desparramamos. dónde? Del lado de la Reforma, ahí de Allá para Guamúchil, a un lado de Guamúchil es una playa que está ahí cerquita. Protomártir, Ahí nació mi papá, en la entonces, Reforma. en la Reforma. ¿Sí? Ok. Yo soy de los de Nabolato, de los Insunza de Nabolato. Ujú. Y bien, fíjate que hace mucho, me acuerdo, mi papá falleció ya hace 11 años, pero así yo estaba niño y estábamos viendo una corrida de toros, pero de España, en la tele. Y dijeron, y el siguiente torero es Carlos Insunza. Y mi papá, así se llama, pues, y me acuerdo que le digo, mira, ¿qué andas haciendo ahí, no? Pero bien, pues, gloria a Dios por los Insunza. Gloria a Dios por tu vida, Roy. Muchas gracias, igualmente. Roy Insulza, cuéntanos un poquito quién es Roy. O sea, porque eres literalmente nuevo en OKS, ¿no? Sí, llegué en agosto del año pasado. Mi nombre real es Rolando Insunza, Rolando Rolando. Andrés Insunza, pero siempre me han dicho Roy. A mi papá también se llamaba Rolando y siempre le dijeron Roy. Entonces me heredó el nombre y me heredó el apodo. Entonces, Oye, pero tienes un hijo que sí se llama Roy, sí, así, a así. secas, A él Roy. sí le pusimos ya Roy Andrés, ya le Roy tocaba. Andrés. Ya, Entonces, pues, ¿qué pues dijiste? Le van a decir ya Roy le de van a todas decir Roy, pues maneras. ya que... pues, Oye, pero tú eres de la Reforma, ¿creciste en la Reforma o no, mi acá en papá nació en la Reforma y yo soy culichi. Culichi? Ok, Sí, yo nací y soy criado aquí en Culiacán. ok, Toda mi vida he estado aquí. Tengo 48 años ok, y mi hijo tiene 18 años. ok, Sí, sí. Roy Andrés. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo te ha tratado la vida aquí en Culiacán? O sea, antes de llegar a OKS, ¿habías tenido algún contacto con las cosas de Dios? Me imagino una persona de fe toda la vida, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de Roy. De cómo empecé mi primer contacto con la fe, bueno, pues mi mamá me enseñó a rezar de chiquito, Ok, ¿sí? Rezábamos antes de dormir. También mi hermana me enseñaba así a rezar, ¿no? Bueno, pues hice la primera comunión y eso sí, ¿no? Pero en casa no éramos de de ir a la asistir a la iglesia, iglesia, ¿no? ¿no? O sea, Nomás realmente en las no. bodas En y, bodas, 15 años, velorios y, bueno, y y ya. puntos circunvecinos, ¿no? Ok, Sí. Entonces, realmente no éramos de ir mucho a la iglesia. ok, ok, ok. Y, y así como anécdota, te cuento que cuando yo hice la primera comunión, era en una iglesia en la que, ahí en el área donde estábamos en la primera comunión, yo me sentaba en la puerta, colindaba con la banqueta a la calle. Y yo me sentaba con una pierna en la banqueta y otro pie adentro de la iglesia. O sea, estaba como que sí, sí quiero, pero a la vez tampoco quiero, ¿no? O Así. sea, estabas como medio forzadito ahí. Sí, así me sentía, Sí, ¿no? sí, fíjate. Y Roy, aquí, ¿en qué área viviste aquí en Culiacán durante tu niñez, adolescencia? De aquí a la campiña, Ah, sí. en la campiña por la calle Naranjos, ¿A poco? enfrente del parque, a una cuadra de tu casa, yo creo. Sí, bueno, mis papás viven aquí por el Álamos, por el Boulevard Álamos. Pero fíjate que Noruni y yo, por muchos años nos dedicamos a dirigir un movimiento juvenil misionero. Y teníamos casas rentadas a la redonda aquí de la campiña porque hospedábamos grupos de jóvenes que venían de otras partes del mundo y reclutábamos personas para prepararlos y llevarlos a otras partes del mundo. Y aquí por la Limones teníamos una casa rentada ahí.
Ujú. y ahí hospedábamos a muchos extranjeros. Y luego también acá por la Hidalgo, por la calle Hidalgo. Y luego por la Revolución y Avenida El Dorado, no hay un edificio ahí. Ajá, sí. Ahí rentábamos varios depas también, teníamos una oficina. Bueno, era mucho movimiento que En este hacíamos por sector. aquí. Sí. No Y sé bueno, y si te siguen aquí. tocaría a ti cuando estabas tú ahí, pues estoy hablando hace ya muchos años, hace 20 años más. Si te tocaría ver, andaban muchos güeros por aquí en la campiña en esos tiempos, porque teníamos noruegos, gringos, canadienses, de todo. Sí, fíjate, yo estuve en la campiña desde los 12 años Ok, hasta los 29 años, ¿no? Que me casé ok. y este, y bueno, sí me tocaba ver así grupitos, bolitas de jóvenes que andaban Sí, ahí como que iban a comprar sus raspados ahí con sí, el señor de sí, los raspados, sí, ahorita que lo mencionas. sí. Ok, sí. Sí, de hecho, sí, era. Nosotros 12 años nos dedicamos a trabajar en una organización cristiana misionera que se llamaba Juventud con la Misión. Ya ves que yo cuento mucho que anduve en unos barcos de soltero. Esos barcos pertenecían a esta organización. Pero ya después de 2 años, 3 de andar yo trabajando ahí, surgió la oportunidad de empezar a plantar sedes de esta organización en México, porque casi no había en México. Por todo el mundo está desparramada esta organización, Jucum, así se dice, Jucumo en inglés, YWAM. Y pues nosotros empezamos, nos casamos y empezamos a plantar la sede de Culiacán. Y por 12 años plantamos en Chiapas, ayudamos en Mexicali, Mazatlán, bueno, sí, hay mucha historia ahí. Pero mira, entonces, Roy, ¿tú creciste aquí en la Campiña? ¿Fuiste por aquí a alguna escuela aquí cerca? Yo iba a la secundaria en la ETI En y la en la ETI. prepa fui al Colegio del Valle aquí cerca. Ya Ah, después de sí, eso me sí. fui a estudiar Administración y Finanzas en la UADO. Ok, Entonces iba y venía hasta aquellos ok, rumbos. mira, fíjate nada más. Soy Qué financiero. bien, eres financiero. Ajá. Sí, aunque te veo mucho en las redes, te gusta mucho el deporte, ¿no? Porque te veo en mucho CrossFit, Sí. mucho correr, ¿sí, verdad? Sí, de hecho, ya a esa vida de la administración y finanzas renuncié hace varios años Sí, y empecé a dedicarme al CrossFit precisamente ok, y es a lo que me dedico ahorita. sí. Soy entrenador de CrossFit por las mañanas y en la tarde trabajo en el Instituto Chapultepec, soy el entrenador del equipo de fútbol americano. Ándale, de los Es, cobras, o como los dragones escorpiones, dragones. fueron los cobras Sí. y pero ahora se llaman dragones. Ah, ok, Entonces mira. me toca la parte del acondicionamiento físico general, eso es a lo que me dedico en las tardes, ¿no? Ah, mira. De hecho, mis hijos, pues casi todos jugaron americano también. Ahí en la prepa, ahí con los borregos, ¿no? Fueron borregos todos. Pero antes de eso, Alexander el mayor, él estuvo en la UAS y también de niño en la UADO. Okay. Con ¿cómo se llama el entrenador? El Capi, El Capi, bueno, el Capi es el uno que es de por allá de México. Sí, sí. Muy renegado, Ah, ¿no? sí, sí. Pero muy buen entrenador. Ahí sigue todavía. Sí, fíjate. Pues ahí, pues qué bien, fíjate, no sabía eso. Ujú. Entonces, fútbol americano en las tardes y en el día En- entrenas CrossFit. sí, Eres coach. tengo un grupo de adultos mayores a las 6 de Sí. la mañana y ya de 7 a 9 de la mañana, pues personas así de mi edad, ¿no? De 40, Ya, 50, ya chavalos, pues. plebillos, ¿no? Plebes. Muy bien. Entonces, Roy Insunza, de aquí de la Campiña, perdón, de aquí de Culiacán, siempre quedo ronco los fines de semana de tanto hable y hable y hable. Y este sábado pasado anduvimos en Badiraguato Ajá. y, y teníamos un garrafonzón con té helado, con mucho hielo. Y pues tome. Pero bueno, Roy Insunza, de aquí de la Campiña, ¿nunca habías visto la iglesia? Sí, Siendo aquí sí, de la claro. Campiña. Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo llegaste aquí a la iglesia? Porque Bu- dices que del año pasado, ¿no? Llegué el año pasado en agosto, me invitó Alexa. Alexa, Alexa, sí, tenemos una relación de así casi 3 años. muy bien. Ella vino con su hijo, Alexa uno de sus estuvo en el hijos. podcast pasado Sí. con Norún, mi esposa,
Nada más por si tenía el Para pendiente que quién es sepan quién es, Alexa. cuál Alexa, pues. Bueno, entonces, ella te invitó, o Sí. sea, ella llegó primero que tú. Sí, ella llegó con uno de sus hijos unas semanas antes y, y bueno, después me invitó a mí y desde el día uno me sentí así en casa, ¿Qué es? realmente. Así llegaste, no viste medio raro, porque cuando dicen en OKS, hay que ser muy inteligente para llegar a OKS, ¿no? Porque para empezar la entrada está medio rara, ¿no? Un pasillo así, y Pasillo luego una largo. escalera empinada, oscuro todo, y luego te reciben con un anuncio que te ves muy guapo, así. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu impresión cuando llegaste la primera vez? Me imagino que Alexa ya te había contado un poco cómo Sí, era. sí, ya me había contado que les había gustado mucho Ok. y, y bueno, que era diferente, ¿no? Me dijo así, es diferente, tienes que vivirlo, no me dio como más detalles, pues, ¿no? Mm. Y yo, pues vamos, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, sí, pues claro. Entonces, así como dices, ¿no? Entras por el pasillo y todo el mundo, bienvenido, buenos días, y Y puras tú así. caras nuevas y todo el mundo muy amigable ¿Y qué y hubo? de verdad, así desde la puerta, las escaleras, todo el mundo ahí arriba, Pásele. pásale por aquí, mira, siéntate, aquí está el aire, aquí están las sillas, y te da. Venimos al servicio de la una la primera vez, estaba lleno, bien lleno, Ok. y me sentí pues muy bien. Ya en eso empiezas a preguntar que si, oye, ¿quiénes son los nuevos por aquí, los nuevos por allá? Y levanté la mano y se acercó un voluntario ahí conmigo y, oye, pues llena estos formatos si quieres, y todo es voluntario, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ¿No te sentiste no, no, acosado? No, no, no. Todo bien. absolutamente no. O Qué sea, bueno. realmente todo fluyó muy, muy bien. Mira. Y me gustó mucho la prédica, me gustó mucho la alabanza. Este, Sentí que encajé, que, enca- que encajé muy bien Y así dijiste, aquí. esto es para mí. Así, Dijiste. a ver, como que me está gustando eso, ¿no? Para empezar, porque en mi vida anterior, cuando yo era de la otra religión, pues siempre iba como forzado y luego como que sentimiento de culpa y luego ahí el padre pues, vengas en el pecho porque por tu culpa y bueno, siempre me sentí como juzgado, pues, ¿no? Sí, así como que. Esa, la palabra juzgado. Sí. Y aquí cero, cero juicio, ¿no? Entonces, desde ahí me sorprendió mucho. Dije, salí sin ese sentir de juzgado, ¿no? Fíjate. Qué Sí, interesante. sí, entonces, con esa sensación, me fui a casa, ¿no? De que, me sentí Qué muy bien. suave. Bueno, y luego aparte bajé y me dieron una pequeña introducción de qué es lo que se hace aquí, me recibieron, me regalaron una Biblia, este, y dije, bueno, pues voy a empezar a leerla. Realmente a mí me gusta leer mucho, Ok. leo mucho. Es como mi hobby, ¿no? No veo la tele más Qué bien. Muy, por muy leer. buen hobby. ¿Sabes que Norún, mi esposa, ella lee unos librones así, uno tras otro y otro y otro, y cuando acaba el año, ahí en el buró, a un lado de la cama, así es el altero, y ya los guarda, y empieza otra vez y tras, un montón de libros, pero es muy bueno leer. Sí, sí. Dice Norún muchas veces, cuando la gente se enreda con cosas o cómo es, por qué no, por qué sí, dice Norún, no leen, ahí está, mira, ahí están las instrucciones y no leen. Si leyeran, no se enredaran tanto. Si vamos a algún lugar, lo que hay en la mesa con letras, ella lo ve y lo empieza a leer todo. Entonces al ratito le digo, ¿cómo está el asunto aquí? Y ella sabe, pues, Ya, porque ya leyó. ya Muy buena costumbre, felicidades. gracias. Yo también leo, no mucho, pero sí, sí leo. Qué suave. Pues ¿Y leíste, empezaste a leer la Biblia? empecé a leer la Biblia. De hecho, yo me compré una Biblia. Ok. Fuimos Alex y yo a comprar la Biblia y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues quiero comprar. Porque nos inscribimos en el IBC, empezó el curso, Instituto Bíblico el Campiña, Instituto están Bíblico. en el nivel uno. Sí, estamos en el nivel uno. El curso para aprender a leer la Biblia. Y dije, no, sí, yo sí quiero, ¿no? O sea, desde que Ok. dijeron, oye, te vamos a enseñar a leer la Biblia, pues, porque yo en alguna ocasión la agarré hace muchos años, ¿no? ¿Y Y la cómo? hojeé y pues, Muy bien. no
¿no? Y luego no trae ni monos ni y luego nada. agarré, Dices, no, hombre, no, pues. y había el Apocalipsis y puras malas notas, no, hombre, así, Mm. ¿no? Pues, así. Entonces, ahora que le estoy leyendo, ya, pues entiendo más, o sea, digo, me estoy empapando, ¿no? Apenas Ok. voy empezando, ¿no? De hecho, en el nivel uno van como en la lección 11 En la lección 10 acabamos de 10, terminar, fíjate. sí, Ahí van, ahí ahí va, van. ya llevamos Formación más de... cristiana es el nivel uno del Instituto Bíblico aquí en la iglesia. Nivel 2 es formación teológica y el nivel 3 es formación de líder. Entonces, si te vas rapidito, uno, 2, 3, como en un año haces toda la escuela bíblica. Qué suave. Tú y Alexa vienen al instituto. Sí, venimos todos los domingos a las 8 de la mañana 8 de la mañana. y, y bueno, es un, es gustoso venir. ¿Cómo Ah, te sientes? pues mira, sí es cierto que es un reto levantarse los domingos, yo Sí. madrugo todos los días, de lunes a viernes, sí o sí, a Y las ahora 5 de la el mañana. domingo también. Y cuando dijeron, no, que el Instituto Bíblico, le dije a Alexa, ¿sabes qué? Me la voy a pensar porque es el único, el dominguito, Que ¿no? puedo levantarme tantito tarde, ¿no? Ajá. Y, y bueno, pues me aventé y aquí sigo, ¿no? Entonces, sí, sí es cansado por esa parte, pero, pero definitivamente sí se puede hacer, ¿no? ¿Sí? O sea, Qué bien. Oye, qué felicidades. O sea, llegaste, rapidito te inscribiste al Instituto Bíblico, casi, casi, sí, ¿no? sí, sí, pocos Y meses. en pocos meses. Y tu vida, ¿cómo sientes tu vida hoy y antes de? ¿Sientes algún cambio? ¿Hay algo nuevo para que la gente que te esté escuchando, pues, sepa qué es lo que pasa, ¿no? Porque somos personas normales. Él es coach de CrossFit. Él creció aquí en Culiacán, La Campiña, o sea, Colegio del Valle y la UADO y normal, pues. A veces piensa la gente que los cristianos somos medio raros, pero no, son personas normales. Bueno, digo yo que Pues sí. somos normales, ¿no? Pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo, algo ha pasado? ¿Algo has experimentado? Sí, hace unos meses que platicamos Alexa y yo, decía, oye, empezamos la conversación de cómo está el rollo aquí para bautizarnos. Pues hay que preguntarle al pastor y Ujú. no han dicho nada, ¿no? Y pues vamos a preguntar. Ya como que habíamos decidido entre semana, platicamos eso, pues vamos a preguntar. Y le dije a Alexa, pues mira, yo no sé cuándo vaya a ser, pero el día que pregunten o digan, mi respuesta es sí. ¿Ok? Vámonos. Fíjate. Así. Y ella dijo, pues yo también, ¿no? Así, ¿no? Y justo esa semana que platicamos, el domingo dijiste, ¿qué creen? Va a haber bautizos próximamente. Ah, pues así, o sea, siempre, Fíjate, ya lo habían platicado sí, lo ustedes. acabamos de platicar. Y, y bueno, nos bautizamos hace un par de meses. Aquí en el salón Sí, ¿cómo se llama? White Diamond, ¿no? en Algo el así. White Diamond, hace unos meses. Y contestando a tu pregunta, sí, sí se siente un cambio. Desde, desde el momento del bautizo, sí, realmente algo sucede. Sí, ¿verdad? Es, no lo podría describir así con palabras, pero algo pasa en el interior, pues en su ser, ¿sí? Así. Y, y en la vida, pues te digo, sí, todos los días ando en- a la carrera, ¿no? O sea, Sí, sí, como sí. cualquier otra persona, pues mis dos trabajos, atiendo la casa, mi hijo vive conmigo, entonces yo me encargo de ir por la escuela, la comida, o sea, navegar Todo, casa, todo, todo. trabajos, pareja, perrijos, todo, ¿no? Entonces, y los sábados estoy estudiando nutrición, o sea, estoy estudiando una segunda carrera. Y entonces, pues tengo la agenda llena, pero aún así, este, se siente como una paz, ¿no? Claro, me entran los ratitos de ansiedad, ¿no? De que un gato me saturé de cosas, ¿no? Sí. ¿Sí? De lunes a viernes trabajo, sábado escuela, en las tardes de los sábados tengo partidos de fútbol americano. Y el domingo todavía le metí el IBC. Bueno, digo, pues por algo Diosito me puso en este camino, ¿no? Y realmente se siente como una paz diferente. O sea, una paz
incausada, por decirlo así. Amén. Fíjate que las cosas de Dios fortalece. Las cosas de Dios te llenan de energía, de optimismo, de esperanza. Y muchas veces la gente tiene en mente eso que acabas tú de comentar. Hoy también el domingo a ir a la iglesia o el instituto bíblico a las 8 de la mañana. Pero apenas experimentándolo te das cuenta que pues lo que lees de la palabra, lo que aprendes alimenta tu espíritu y te llena así como de algo que apenas, repito, experimentándolo puedes mencionarlo, pues te llenas de paz, de confianza. Sí, ¿verdad? Sí, claro, Sí, definitivamente. Y ahorita que estamos en el Instituto Bíblico, pues nos dejan tarea, obviamente. ¿Sí? ándale. Esa es Y otra. entre las tareas es leer la Biblia, pues, Cronológica. sí, cronológicamente o por libro, Sí, o sí, por sí. depende de Como quieras. cómo nos toque, ¿no? Y, y bueno, te mencionaba que me gusta leer y siempre estoy leyendo 3 o 4 libros al mismo tiempo. Me refiero que, no al mismo tiempo, Sí, sino sí, pero ahí uno en la mañana, el otro al mediodía y otro en la noche, dependiendo de qué ánimo tenga de leer. Y bueno, ahorita traigo, por ejemplo, 4 libros y entre esos la Biblia. Entonces, fíjate, mm, pues el leer la palabra todos los días, eh, pues alimenta. por alguna razón, lo que estás leyendo, rápido dices, justo lo que me está pasando ahorita, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. necesitaba leer esto para entender la situación que me esté pasando en la vida. Bueno, como todo el mundo, ¿no? O sea, traemos situaciones, pues, Sí, sí, pues, sí. Sí, es que la palabra de Dios es la manera de Dios de guiarnos, de hablarnos. Por ejemplo, nosotros oramos y eso es platicar con Dios, ¿no? Yo platico con Dios orando y Dios me contesta por medio de su palabra. Por eso cuando escuchas la palabra o cuando la lees, dices, mira, porque hay respuesta pues a algo que tú ya le preguntaste a Dios o algo que traes ahí en tu corazón como una duda o congoja, ¿no? Aparte, fíjate que cuando tú lees la Biblia, dice la misma Biblia que el Espíritu Santo toma de la palabra que tú tienes ahí en tu corazón y te explica. Entonces, al estar leyendo tú la Biblia, ya sea cronológicamente o como la estés leyendo, tú estás llenando tu corazón y tu mente de la palabra. Es como ponerle a la computadora cierto programa o aplicación, ¿no? Al teléfono, como se dice ahora. Y como ya tiene la palabra, entonces el Espíritu Santo de ahí agarra y te explica. Por eso de repente andas haciendo ejercicio, caminando y dices tú, mira, como que vino a mi mente algo que me trae respuesta a esto otro, pero es que así es como funciona el idioma de Dios, se llama idioma de la fe. y Amén. luego siempre nos pasa, ¿no? Todos los domingos que venimos a la prédica, bueno, también esa es otra, ¿no? Este, yo vengo todos los domingos y vengo gustoso, de veras. Antes, Vienes a ver ah, que, antes en la otra iglesia, pues iba porque había un compromiso, ¿no? sí, Pero ahora estoy de verdad gustoso. Y salimos de fíjate. la prédica y Alexa y yo vamos, wiri, 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 que platicamos, que esto, que bueno, así, ¿no? Siempre coincide la prédica con alguna situación que nos está pasando en la vida. Amén, amén. Este, y nos vamos, ¿no? Hasta la casa, ¿no? Y nos queda como para 2, 3 días que seguimos platicando de lo mismo, o Sí, alrededor de sí. ese tema. Y, y si en esos 2, 3 días de la semana, además agarramos un poquito de la Biblia, o sea, te vas nutriendo de la palabra, ¿no? O sea, Amén. desde el domingo te nutres como para que 2, 3 días aguantes ahí, ¿no? Y el martes agarras y la Biblia y la lees tantito Entonces ahí va, ahí y, va, ahí ah, va. y te aguantas otro día. Entonces, siempre está como meterse en un círculo virtuoso así, Amén. bien, bien bonito, pues. Fíjate, me da mucho gusto escucharte porque cuando mi esposa y tu servidor empezamos la iglesia, lo que teníamos en mente es, o era, sigue siendo, queremos una iglesia donde la gente regrese a casa contenta, donde la gente quiera traer un invitado, que no vayan a decir, no, no, no voy a llevar a nadie, no va a ser que salgan con alguna cosa rara
o que te condenen o te hagan sentir mal. Queremos una iglesia donde tu espíritu diga: "Quiero alimentarme de la palabra". Y fuimos a hacer una escuela bíblica. De hecho, la hicimos allá en la tierra de mi señora, en Oslo. Y de hecho, la escuela bíblica era en una iglesia. Y cuando llegamos allá, pues allá conocimos OKS, ¿no? Oslo Christian Center. Y como la escuela bíblica era ahí, pues todo lo que veíamos nos gustaba, así como dices tú, la prédica, la alabanza, la cafetería, todo. Y recuerdo que le decía yo a Norún, eso fue hace 20 años, y recuerdo que Noruega tenía poco que había cumplido 1000 años con el evangelio. O sea, el país había cumplido 1000 años hace más de 20 años de ser cristiano. Y me acuerdo que le digo a Norún, fíjate, yo crecí en una iglesia cristiana en Culiacán, que está aquí en el centro, Carrasco Escobedo, es un edificio amarillo, Templo Bautista. Fue la primera iglesia cristiana de la ciudad. En 1928 se construyó el templo, pero siempre como que hacíamos mucho alarde, pues que tenemos casi 100 años el evangelio en Culiacán. Desde hace 100 años llegó el cristianismo, pues, los protestantes, como les dicen. Pero cuando escuché que tenían más de 1000 años, me acuerdo que le dije a Norún, oye, hay que seguirle las huellas aquí a los güeros, porque nos llevan muchos años de ventaja. Hicimos la escuela bíblica, nos venimos, 10 años anduvimos yendo a los congresos cada vez que podíamos allá en Oslo, hasta que hace unos 10 años nos invitaron a ser parte de una red internacional. OKS se empezó a expandir por el mundo y nosotros, pues sí, pues ya estábamos ahí, pero cuando estuvimos allá, haz de cuenta que sentimos eso que dices tú, esto es lo que yo ocupaba escuchar, esto es lo que quería ver. Y la gente también, aunque el noruego es más frío que el mexicano, ¿no? Pero también decíamos, mira, la amistad, la convivencia, qué suave. Entonces, escucharte a ti decir algo que sentimos que queríamos hacer hace 20 años, nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto que alguien diga, es que vengo a la iglesia y me siento bien, contento, fíjate qué suave. Es que fuimos diseñados, o la encomienda que nos deja Jesús a todos los seguidores de él fue predicar el evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Y mientras hablemos de las buenas noticias de Dios, pues todo mundo encantado. Cuando agarramos otros temas que no tienen que ver con el evangelio, como que ya empieza ahí el estira y afloje con las maneras de pensar. Pero cuando hablamos de Cristo, no, hombre, el espíritu así como que dice quiero más. Amén. Gloria a Dios. Nos están empezando a hacer señas de producción que se nos acabó el tiempo. Unos 2 minutos nos quedan todavía. ¿Tú recomiendas a alguien que venga aquí a OKS? Sí, definitivamente. Recomiendo que vengan, prueben, vivan esto porque realmente se siente uno en casa, o sea, se Amén. siente bienvenido, en paz. Veo todo el mundo contento, llegan contentos, se van contentos, están aquí en la cafetería y realmente está muy bonito, pues sí, la palabra está bella, las alabanzas están padrísimas, así, parece que Amén, estamos en amén, un concierto, pero sí están preciosas las alabanzas. amén. Entonces, sí, de verdad les recomiendo que vengan, conozcan y después de eso ya decidan, pero dense la oportunidad de eso. Amén. El domingo hablamos de confiar en Dios. Y si alguien está escuchando ahorita y como que trae la congojita o de decir, bueno, ¿dónde puedo saber más de lo que están hablando? Bien, bienvenido. Todos los domingos a las 10, 11:30 y 1 tenemos reuniones aquí en OKS, pero también puedes accesar a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, OKS Iglesia Campiña, y ahí vas a encontrar hasta las prédicas, los videos de lo que sucede cada domingo. Y de hecho, lo veo a ti, Alexa, muy involucrados en los túneles de oración, que esa es la novedad de nuestra iglesia ahorita, ¿no? Ajá, Qué buena onda, ¿no? sí, Los retenes, digo yo, de los oración. retenes de oración. Empezamos hace como un mes y medio, sí, llevamos Sí, sí, tres. van tres Bueno, apenas. yo fui al primero
Y los otros dos no tuve oportunidad de ir porque estoy ahorita en la temporada de fútbol americano Ok, y coincide precisamente el sábado. con los partidos, ¿no? Pero en cuanto termine la temporada, pues me lo retomo, ¿no? Porque Wow. sí, 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 están impresionantes. de hecho, el último video que subieron de la iglesia, del último túnel, se hizo viral, se hizo viral. Así es que ven y sé parte de OKS. Y gracias, Roy, por estar con nosotros. Bendiciones para A ti, Miguel, Alexa, para tu gracias. hijo Roy Jr. Gracias. Y bienvenidos todos a OKS y muchas gracias por estar siguiendo nuestros podcasts. Bendiciones, Roy. Amén.